¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estamos ahí? Sí, estamos en vivo y en directo. 21:03, 24 grados la temperatura en Asunción. Como cada domingo estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge, acá. Interesante el tema hoy. Va por lo económico y por lo que, como decimos siempre, por lo que realmente le importa a la gente y por lo que piensa la gente, no por lo que nos instalan algunos medios o las redes y compañía. ¿Hablamos del avión iraní o no? No, las payasadas que hablamos en las redes, que todos nos prendemos, ¿verdad? Sino que la realidad, lo que se siente en la calle, lo que a la gente le preocupa, lo que la gente, es una realidad, ¿verdad? Que no le importa ni el padrón, ni el avión, ni no sé qué, ni si carte, si no carte. A la gente le importa comer, no es rezar y amar, vivir en el sanatorio y mandar a su hijo a la escuela. Nosotros tenemos un informe, hacemos un repaso de lo que fue este anuncio que hace el Ejecutivo la semana pasada y tiene que ver con este anuncio de medidas económicas y a la vuelta vamos a hablar con dos economistas en relación a este tema. Veamos el informe. Tras una reunión del equipo económico en Palacio de Gobierno, se presentaron nuevas propuestas en el marco de un plan para disminuir el impacto de la inflación y del aumento de precios de varios productos. Una de las primeras medidas en el ámbito social es mantener el costo del pasaje hasta fin de año. Asimismo, se va a aumentar en 17.000 los beneficiarios para programas de adultos mayores y Tecoporá. En cuanto a las medidas impositivas, algunos impuestos serán exonerados y otros serán reducidos, además de una refinanciación de algunos. Otras propuestas tienen que ver con nuevas fuentes de trabajo, compra de materiales nacionales, desarrollo de la agricultura familiar campesina, entre otros. Hoy, de vuelta, estamos con una coyuntura complicada a nivel mundial, una presión inflacionaria importante a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y también un impacto a la economía a consecuencia de este primer semestre que tuvimos sequía en el sector agrícola principalmente. De hecho, ya al comienzo del año presentamos algunas propuestas para ese sector que le han ayudado y que ellos han reconocido las diferentes medidas que tomamos. Hoy, para este segundo semestre, también estamos presentando algunas medidas. Por otro lado, también lo relacionado a los precios del pasaje para el área metropolitana, asegurar que independientemente de la coyuntura que se pueda dar con los precios del combustible, se pueda mantener ese precio del pasaje hasta fin de año. Obviamente eso va a implicar un esfuerzo que hoy está realizando el gobierno en materia de cubrir esa diferencia entre la tarifa técnica y lo que representa la tarifa que se está otorgando a los usuarios del transporte público. Por otro lado, ya que tocamos el tema de combustible, un tema no menor, es que desde el equipo económico estamos muy preocupados por la coyuntura que se está dando en varios países de la región y del mundo, países que incluso son productores del petróleo, donde se están viendo ya problemas con el abastecimiento. En la conferencia de prensa puntualizaron que estas medidas están dentro del marco del plan de contingencia elaborado a principios de este año. Bueno, ahí está. ¿Cómo impacta esto en el día a día? Queremos hablar y rescatar también la opinión de dos economistas. Está con nosotros la señora Lea Jiménez. Hola Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches Pipo, buenas noches José, ¿cómo te va? Un gusto estar por acá. También está con nosotros José Luis Rodríguez Tornaco, él es economista. ¿Qué tal, José Luis? Jorge, Pipo, un honor estar con Lea, con la audiencia que nos deja entrar a su casa. Buenas noches. Doctora, ¿escuchaste la conferencia de prensa? Me imagino, la viste o viste un resumen, y es como que viven en otro planeta o viven en este país, o ¿es un plan económico esto realmente para este momento o no? Y yo creo que es otra vez evidencia de desinterés y falta de capacidad de un gobierno que ya conocemos, ¿verdad? O sea, realmente las propuestas que se hacen en el marco de la coyuntura actual no se condicen con la realidad. Están hablando, bueno, yo creo que antes incluso de empezar a analizar el plan de gobierno tenemos que recordarnos que este es un gobierno que tiene, digamos, 81.4% de personas que ya no quieren saber nada del gobierno, ¿verdad? Eso dice una encuesta. Opinión desfavorable. Y 91 que no confían en el liderazgo del presidente. Y sí, no sé quién es el restante 9%. No, pero vamos a, o sea, partiendo desde ese punto de verdad, es realmente difícil ya en este momento esperar algo de este gobierno. Pero sí, otra vez, ya no nos sorprende ver que están realmente, es casi una bofetada a la ciudadanía. Están hablando, primero decía ahí,
que no va a subir el precio del transporte. Y por supuesto que no va a subir. En el último mes estamos viendo una caída de 20% en el precio del crudo. Hay una expectativa de que va a empezar a bajar el precio. Entonces, ¿por qué debería nomás luego de subir? Acá estoy segura que José Luis nos va a explicar mucho mejor por qué el precio debería estar bajando realmente en vez de asegurar de que no va a subir el precio del pasaje. Después hablan de más asistencialismo, 17.000 personas que van a sumar a los programas sociales. Hablan de recortar impuestos, que pareciera ser una política que se está aplicando en otros países, pero Paraguay es un país que tiene ya los impuestos bastante bajos. Entonces ahí vos bajar los impuestos, realmente individualmente eso no ayuda, pero en conjunto se traduce en menos recursos para pagar todas estas deudas impagas que hoy tiene el Estado. Ustedes saben, 400 millones de dólares de deudas impagas hasta ahora, ¿verdad? Eso va a ir subiendo seguramente. Con el sector vial, 100 millones con el sector farmacéutico, entonces están otra vez desangrando al Estado y están dejando esa deuda, digamos, impaga para el próximo gobierno, porque como que me importa, ¿verdad? Y por otro lado, hablaban de inversión pública que va a generar 50.000 empleos, decían, ¿verdad? Pero vos cuando mirás el registro de lo que son los empleos que se generan todos los meses en Paraguay, está entre 3.500 y 4.500. Y ellos van a generar supuestamente 5.000 empleos de aquí a final del año, con esas inversiones que están planteando hacer. Ellos están diciendo que van a duplicar el número, o sea, 4.200 nuevos empleos por mes adicionales, van a duplicar el número de empleos que va a generar la economía. Eso es prácticamente imposible. Entonces realmente están mintiendo. Muy, digamos que hábilmente no definen cuándo se van a generar esos empleos, qué tipo de empleo van a ser, ¿verdad? Ni cómo. Pero 50.000, es muy fácil hablar de números así, ¿verdad? Y después, o sea, por donde se lo mire, están hablando también de, el FOGAPI, como si fuera la gran novedad. El FOGAPI realmente tuvo inicialmente, la idea del FOGAPI era ayudar a las microempresas, ¿verdad?, que tengan acceso a crédito, pero finalmente, como gran parte de las políticas de este gobierno, nace fallido, digamos, porque realmente le falta una pata muy importante al FOGAPI, que es justamente la refinanciación. En el contexto de la pandemia caen los ingresos en todos los sectores. Se sabía que todo el sector privado iba a necesitar refinanciarse para poder sobrevivir ese periodo difícil y casualmente se olvidaron de esa pata en el FOGAPI. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron finalmente del FOGAPI? Aquellos que no tenían deudas, aquellos que no necesitaban la ayuda tal vez. Entonces sale mal construida la ley cuando no se tiene gente pensante haciendo propuestas de políticas públicas. Entonces, otra vez, yo creo que absolutamente no hay nada novedoso en términos de lo que es la propuesta, no hay nada nuevo. Sí, una vez más lamentamos, ¿verdad?, que la falta de interés realmente del gobierno de solucionar los problemas que sí existen y son muy reales. José Luis, el otro día en la radio nos dijiste, el anuncio número 4, me parece, así rimbombante, y nosotros hablábamos. Este anuncio que hacen, decía yo, vamos a desmenuzar a quiénes va dirigido. Le llamamos al sector de la construcción, dice, están hablando de inyectar a la construcción, no sé, generación de nuevos puestos de trabajo. Nosotros en el primer semestre dejamos fuera del circuito 37.000 obreros y todo indica que este segundo semestre ese número también va a ser lo mismo. Estamos hablando de casi 80.000. Hablamos con los representantes de MIPYMES, dicen, nosotros no hemos recibido absolutamente nada. O sea, todos los sectores nos dicen, al final aquí esto es más bien mediático, es una desesperación para instalar, estamos el presidente, a todo su equipo, para pretender instalar de que están ocupados de un tema que en serio preocupa a la gente, ¿verdad?, que tiene que ver con la situación económica. A ver, las políticas económicas deben ser juzgadas por sus resultados y no por sus intenciones. Vamos por el 5º programa. 4 programas anteriores se llamaron de reactivación económica, incluido el último Ñamopuá, Paraguay, y el Producto Interno Bruto en Paraguay creció en 0%, en promedio en estos 4 años. Ergo, no reactivaron nada. Por eso ahora le llaman plan de contingencia. Básicamente, lo que se pretende instalar es un plan de control de daños en el marketing. Pero yo quiero rescatar un punto denominador común en los 5 planes anteriores, incluido este. Nos instalan el Ayxinyaranga de la gente, 17.000 adultos mayores, pasaje no va a subir. Nadie de la clase política en campaña hoy se animaría a rechazar un plan de estos. Pero a no olvidarnos
3 días antes, el ministro de Hacienda presenta el Situfin, la situación financiera de la Administración Central, y cierra su presentación con un slide donde dice: necesitamos 400 millones de dólares en aprobación de créditos que están en el Congreso, previstos en el presupuesto, pero aún sin autorización del Parlamento. Entonces, todos los planes anteriores tuvieron el mismo denominador común. Nos presentan: esto es para la gente. 1.600 millones de emergencia nos sacaron para la pandemia, por la salud. Llevaron 430 a salud y ejecutaron el 60%. ¿Y el resto? Ese fue el leitmotiv de todos los planes anteriores. Por eso yo instalo esto y alerto a la clase política. Reitero, seamos administradores de realidades. Estamos en campaña. Si alguien le lleva a los diputados hoy: che, va a haber 17.000 nuevos adultos mayores en este plan, el pasaje no va a subir y vamos a dar más crédito, vamos a pagar a las vialeras. Entre comillas, les cuento, las vialeras descontaron toda ya su plata en los bancos, hermano. Ellos ya llevaron su certificado de obras y los bancos ya le descontaron la plata. No es plata nueva que va a entrar a las vialeras. Entonces, nos están endulzando con la idea de ayuda social y de contención de daños para ir de vuelta a una aprobación de crédito. Entonces, la pregunta es: si vemos licitaciones en Petropar de 50.000 millones de guaraníes para catering y eventos, si vemos recategorizaciones en el Senado, si vemos la manteca al techo que están haciendo en campaña política, ¿vamos a autorizarle otros 400 millones nuevos? Si ya pasamos de 8.000 millones a 14.000 y colita, más de 6.000 millones de nueva deuda, que era para reactivar la economía, y ocurre, mis amigos, que la economía 0% de crecimiento. Entonces, esa va a ser la gran discusión, porque de vuelta es un déjà vu, es un plan de control de daños. Y hoy, en un medio amigo, lo escucho por primera vez al vicepresidente y candidato a presidente del oficialismo. Le preguntan cuál va a ser su prioridad y él responde: va a ser la economía, que es la que está mal, y necesitamos mejorar la calidad de vida de la gente. Fantástico. ¿Por qué fantástico? Ese mismo vicepresidente hace 3 meses atrás, cuando le preguntaban cómo veía el gobierno, decía: del 1 al 10 estamos 8,5. Evidentemente su focus group retoma lo que ustedes dijeron al comienzo. Lo que le importa a la gente no es más su campaña política, no es más la mentira de somos los mejores en pandemia. No se preocupen que la pobreza en Paraguay es menor que en Brasil, el desempleo es menor que en la Argentina. Claro, pero José Luis, eso que decís, lo del vicepresidente, quedaría bien si lo hace alguien que no está hoy en el poder, que el candidato, los candidatos te venden de alguna u otra manera esperanza, pero si vos estás en el poder y vos te convertís, ¿qué vos haces hoy? Es que yo creo que para ser positivo tenemos que decir: finalmente Velázquez se dio cuenta de cuál es el rol que él tenía que cumplir en los últimos 4 años que pasaron. No hizo absolutamente nada. Me parece el colmo de caradura despertarse hoy y decir: tenemos que ayudar. Es que es lo fantástico, por eso que es importante que la gente entienda. Más allá de las campañas políticas, de todos los temas que están instalando, acá hay 2 propuestas claras. Una, la del oficialismo, que hasta hoy sostenía que ellos eran lo fantástico, el mejor presidente de pandemia. Nos dijo hace cuestión de semanas. Todos los días dice. Todos los días, bueno. Y ellos nos decían: vamos a seguir, y encima con la misma gente. Los Lichi, todo, más de una decena de altos funcionarios en campaña pública con dinero público hoy, sin ningún tipo de rubor. Ese es un modelo que la gente evaluará. Y el otro modelo, el que pretende devolvernos a la senda de crecimiento que Paraguay tuvo durante 15 años y a la espalda macroeconómica que lamentablemente este gobierno dilapidó. Y después se discutirá que la pandemia, que el viento norte, que los incendios. Pero otro elemento que también quiero rescatar:
por lo menos hoy ya no te dicen que los números no son esos. Te dicen, sí, estamos en esa situación. Claro que le culpan al viento norte, a la pandemia, pero la foto hoy es que realmente quiero hacer hincapié en esto. Hasta el vicepresidente en campaña ya dice que la economía es la prioridad. ¿Por qué? Porque su gestión, la que él avaló con Marito, es la que nos deja hoy en la situación que estamos. Doctora, 17.000 nuevos pobres extremos son los que entran hoy. Bueno, debe haber muchos más, los que entran en los planes, estos que son encima son bimestrales, son $100 o menos de $100. O sea, extrema pobreza, no alcanza para nada. Y yo digo, ¿cómo sale el próximo gobierno de ese sistema? Porque ese es el sistema que la hunde a la Argentina, le tiene yendo al abismo, sí, al fondo del abismo a la Argentina, los famosos planes sociales, que ni siquiera acá se aplican de esa manera, ni siquiera sirven para nada. Entonces, ¿cómo le recuperamos a esa gente que antes era clase obrera, trabajadora, tenía un empleo, tenía una dignidad y hoy está esperando que cada 2 o 3 meses le tiren un 500.000 y no sirve para nada? Sí, yo creo que buenísima pregunta, y un factor fundamental que este gobierno nunca tuvo es confianza, es credibilidad, y ese es un factor fundamental para construir una economía saludable. Yo recuerdo 15 de agosto de 2018 nosotros entregábamos el gobierno a este gobierno actual, hacíamos el paso de mando y nosotros ya veíamos cómo se empezaba a desplomar el crecimiento. O sea, la colita de ese año 2018 ya empezaba a caer el crecimiento en Paraguay. Y eso no se dio porque hubo un cambio estructural, políticas. No, la gente lo que vio es un presidente que llegó al poder, Mario Abdo Benítez, llegó al poder de la mano de los colorados, de todo el Partido Colorado que lo hicieron presidente de la República. El día que él asume y empieza a hacer sus nombramientos, deja de lado al 50% que lo llevó al poder y se abraza con el PDP, se abraza con facciones del Partido Liberal, con el Frente Guazú. ¿Y eso qué significa? Este gobierno actualmente es un gobierno de concertación de alguna manera, un gobierno de alianza, donde todos estos partidos se aliaron y gobernaron o desgobernaron, vamos a decir. Fue prácticamente una anarquía, porque cada uno hacía lo que quería, se le preguntaba al presidente qué está pasando, ¿cómo decían? No sé qué. Entonces, o sea, esa es la respuesta que él daba como persona a quien nosotros los paraguayos le delegamos la responsabilidad de administrar el Estado. Tuvimos un gobierno anárquico básicamente en este periodo, donde cada uno hizo lo que quiso. Entonces, desde el momento que se inició el gobierno, existió la desconfianza respecto de qué iba a ser lo que iba a pasar en Paraguay. Cuando hay desconfianza, y acá José Luis va a estar de acuerdo conmigo, en economía el tema de la confianza es demasiado importante. Cuando hay confianza en lo que va a pasar, nosotros tomamos decisiones en incertidumbre todo el tiempo. Pero cuando mi expectativa al respecto de lo que va a pasar es positiva, yo invierto, yo tomo riesgos, yo construyo, amplío mi empresa, contrato gente, porque me siento bien, me siento en confianza respecto de lo que se va a venir. Pero cuando tengo duda, cuando veo acá que cosas raras están pasando y cuando no tengo confianza en las caras que se ponen al frente de las instituciones del Estado, yo me guardo mi platita y no hago esa construcción y no contrato a gente, y así se va digamos, esparciendo la falta de confianza en la economía. Yo creo que incluso cuando venían los inversores de afuera, porque esto lo sé, porque me han contado, venían a hablar con el gobierno, se encontraban con cosas, o sea, gente que no está capacitada. De hecho, creo que no para hubo ninguna tener inversión este grande, salvo nivel de conversaciones. No, Secom, en serio, la única inversión grande que hubo, parece, después nadie más. Porque esto de la papelera todavía no hicieron nada. Y después llega ahora el momento de rendición de cuentas, y esto que dice José Luis, este es el gobierno que más apoyo tuvo con la excusa de la pandemia. Todos queríamos que acá salgan bien las cosas. Se los apoyó, se endeudaron por $1.600 millones, hasta ahora no sabemos dónde se fue esa plata. ¿Por qué en esta última rendición de cuentas no aprovecharon a contarnos un poco? Y en vez de hacer eso, lo único que hicieron es otra vez culparle al perro que le comió la tarea, ¿verdad? Otra vez el compañerito que no le permite hacer su trabajo, ¿verdad? Otra vez echando la culpa a un sector económico, porque la misma estrategia de Yucio, que cuando le preguntan al respecto de qué está pasando en seguridad, él siendo la cabeza de esa institución, él sale
a decir cualquier cosa y culparle a otra vez el grupo Cartes, Horacio Cartes y qué sé yo, que es siempre la misma historia. Es decir, la misma estrategia van utilizando. Creo que ya la gente se da cuenta, no somos tontos los paraguayos, creo que nos damos perfectamente cuenta de este gobierno realmente perdió la pelota hace tiempo. Y el que entre, yo creo que le va a tocar reconstruir esa confianza y mostrar claridad al respecto de cuál es el programa de gobierno, qué es lo que se va a llevar adelante. Entonces ahí a mí me preocupa realmente el escenario actual, en el sentido de que otra vez este gobierno ya tiró la toalla. Yo creo que ya están anticipando que van a perder las internas, ¿cómo se llama? Fuerza Republicana va a perder las internas. Entonces ya se empieza a tirar hacia otra vez sus aliados actuales, ¿verdad? Que son otra vez el PDP, el Frente Guazú, otra vez esa bolsa de cosas, vamos a decir, que se junta para gobernar un país. Lo veo tremendamente peligroso. Paraguay ya no puede aguantar 5 años más de un gobierno supuestamente horizontal, donde realmente nadie tiene la responsabilidad de lo que está pasando al respecto de la política pública. Yo estaba diciendo hoy, si la gente se percibe este escenario, ¿verdad? Porque por un lado hay una operación política mediática instalada hoy que pretende erosionar un proyecto político que uno puede estar o no de acuerdo. En los procesos electorales siempre hay diferencias, pero esas diferencias que podemos tener nosotros se dirimen con la ley. Hoy tenés instituciones que están operando al servicio de la interna colorada, por ejemplo, CEPRELAT, la Secretaría Anticorrupción, en su momento incluso el Banco Central del Paraguay con algunas cuestiones. Entonces digo, eso que decía Lea, todo el daño que ha generado este gobierno en destruir la institucionalidad, ¿cómo se recupera después? Eso por un lado. Entonces hoy, que estamos en periodo electoral, tenemos dos modelos o dos opciones los paraguayos. O apostamos a un proyecto que tenga un liderazgo en el ámbito económico, por ejemplo, que estamos hablando ahora, que presente alguna idea en la cuestión económica, y después tiene otros proyectos que uno mira quiénes son los actores y son los mismos que hoy ven con buenos ojos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en la Argentina. Y queremos nosotros para el Paraguay eso no queremos el Paraguay. Queremos, no sé, proyectarnos como nos decía el otro día Gustavo Leite, no sé, como Taiwán, como Corea, como Israel. Hacia ahí tenemos que apuntar. Me parece, ¿verdad? Entonces, hoy están en periodo electoral, hoy tenemos en el menú de ofertas, tenemos alternativas que podrían llevarnos a un rumbo distinto al que nos encontramos y salir del pozo donde hoy estamos, ¿verdad? Bueno, afortunadamente, aunque muchas veces uno tenga las dudas, uno mira encuestas oficiales del mismo Banco Central, que en el mes de mayo publica un indicador de situación económica en el que le pregunta a la gente cómo ve usted la economía del país en relación al año pasado. 80% le dice que está peor. Y cuando le pregunta cómo cree que va a estar el año que viene, entre la suma de malo y regular, están cerca del 90%. Cuando vos me preguntás, ¿la gente percata? Claro que la gente se percata. Ahora, ¿hay una operativa? Sí hay una operativa. ¿Va a tener éxito? Y ahí me gustaría analizar con usted esto, porque, a ver, algún iluminado levanta la mano y dice, el problema es el financiamiento político. Hagamos una ley de financiamiento político. ¿Se hace una ley de financiamiento político? No lograron tumbar al Partido Colorado. Después otro dice, no es el financiamiento político, el problema son las listas sábana. Hay que hacer la lista preferencial. Hagamos la lista preferencial. ¿Ya vieron lo que pasó en las elecciones con la lista preferencial? Finalmente, más cercano, uno levanta y dice, no, todos contra la ANR nunca más. Se fijaron en los resultados. Y hoy esgrimen el tema del padrón nacional como una suerte de hecatombe contra el partido. Y ya les adelanto, terminadas las elecciones se van a pasar desfilando en los medios explicando por qué los resultados no fueron lo que fueron. Porque el problema es que están construyendo una política contra alguien. Y Paraguay no podemos construir contra alguien. Paraguay hay que construirla con propuesta,
Tenemos que retomar el rumbo de la estabilidad, tenemos que retomar el rumbo del crecimiento. Paraguay, de la torta económica, el 85% es privado, apenas el 15% lo hace el Estado. Y si nosotros seguimos insistiendo en esta política de malos administradores, de pésima gestión pública, de endeudamiento, de déficit fiscal, el 85% del motor de la economía restante va a seguir con el freno en mano estirado. Por eso, Pipo, cuando me decís, pero fuese con la última, por supuesto, hicieron 50 pirotecnias, que empezaron con Lamborghini, que iban a reactivar la azucarera Iturbe, que había una planta de biodiesel de 800 millones de dólares en Villeta, a la cual le dieron una zona franca, que hasta hoy nadie sabe de qué se trata. Entonces, ¿por qué? Casi hay la gestión, no hay credibilidad. Por eso se tomó en sorna lo del tema de Lamborghini. Ese fue el buque insignia donde la ministra de mejor imagen, la señora Kramer, le lleva de la mano un tipo que todo bastaba con googlear para ver su perfil. Y ahí empieza, sumado a toda la serie de chambonadas, que le sacaron legitimidad al presidente para liderar ningún cambio. Y si en 4 años no lo logró, luego de llamar pillo y peajero a los paraguayos, ¿cómo cuerno pensamos que eso va a cambiar de aquí a diciembre? Entonces, y me pregunto, ojo, ¿qué va a pasar de diciembre a agosto si Mario Audo pierde las internas? ¿Quién lo va a respetar más en ese periodo si hoy mismo su vicepresidente en campaña lo desautoriza en todos los foros? Entonces, se complica. Hay un combo de tormenta perfecta, pero Lea me va a corregir y ella sabe. En economía, cuando tu denominador es cero, cualquier variación es infinita. Tan desastre dejó Luis González Macchi el gobierno, que vino Nicanor y se paseó y quedó como un mago con borda. ¿Por qué? Porque los indicadores de González Macchi eran pésimos. Si Santi Peña tiene el acompañamiento de la gente, el conocimiento de la materia como lo tiene, y si se rodea de la gente que realmente conoce, rápidamente va a poder reencauzar con un costo, porque no hay almuerzo gratis en economía, alguien va a pagar la cuenta, pero por lo menos nos garantiza que el mecanismo para salir de esta crisis va a estar en manos de gente que conoce. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Este bocadito que... Por supuesto, la casita gourmet de Judith, unos sandwichitos de pionono muy chuches vinieron hoy. Nuestro vino, por supuesto, ¿de quién de labarra.com.py, espectacular. Y por eso del catering de Casa Mingos, como todos los domingos. Espectacular. Mira, ahí está, ven el primer plano. Mira lo que son sandwichitos. Barbaridad. Ideal para el domingo a la noche. Enseguida le vas a meter vos. Obvio. Un segundo turno le metes. Obvio. Doctor, 8 mil millones de deuda sobre... No, 6 mil millones de deuda sobre 8 mil millones de deuda. Se hablaba en el gobierno anterior, varios de los que están en el gobierno, hoy parte del gobierno, hablaban del endeudamiento, nuestros nietos van a pagar. Toda esa deuda era para financiar un crecimiento, financiar un desarrollo y se dejaban las cuentas en orden. Hoy casi 6 mil millones más, ni siquiera fue 8 mil lo que se endeudó el otro gobierno, sino que llegó a 8 mil. Con 6 mil millones más. 80% crecimiento. Yo diría, si a ese gobierno le daban 6 mil millones, iba a ser Suiza en este momento. Y en este momento somos, qué sé yo, Haití. O sea, ¿qué se hizo de los 6 mil? ¿Y cómo se puede hacer eso de los 6 mil? Habiendo mecanismos supuestamente, habiendo un parlamento, habiendo... No sé, no entiendo. Y ahí está el motivo. ¿Por qué la política y la economía son siempre dos caras de la misma moneda? ¿Y por qué es importante que gente del calibre de Lea u otra gente llegue al Senado? Acordate que el Senado es el que aprueba la mayor parte de los endeudamientos. ¿Y qué es lo primero que hizo este gobierno? Entregarle el Senado ¿a quién? A sus amigos y durante el carnaval. Todo el mundo se divierte, Pipo. El problema es al día siguiente con la resaca. Y la resaca manejada por gente inexperta, y ahí está la preocupación y el cuide de la cuestión. Todo el desbarajuste económico, porque yo hoy les reiteraba, por lo menos ya no desconocen los números. ¿Qué números?
estancamiento económico, la más alta inflación, incremento de la pobreza después de 4 gobiernos, es el único gobierno que incrementa la pobreza, el resto lo redujo en más o menos, incremento en la pobreza extrema, incremento en el desempleo y un incremento en la deuda. La deuda per se no es mala, la deuda aplicada a crecimiento económico es fantástica, pero si estamos diciendo que nos endeudamos más de 6.000 millones de dólares nuevos y el Producto Interno Bruto en promedio creció 0, o aplicaron mal la plata, o la pregunta va a ser la que todos nos instalamos: ¿dónde cuernos llevaron la plata? Y ahí va a ser muy importante también la transparencia y la trazabilidad, y reitero, el Congreso, en la Cámara de Senadores, gran responsable de la aprobación y de los cheques en blanco que se le dio a este gobierno, de los controles ex post, y retomo mi punto inicial. Ojo con los nuevos pedidos que están a consideración del Congreso. Si ya nos patinamos 6.000 y pico de millones en este periodo fuera de año político, ahora están pidiendo 400 millones de dólares más. Así que yo hago votos porque realmente en el Congreso empiezan a entender que aquí no se puede seguir con esta política de dilapidar los recursos públicos. Esa es deuda nuestra, no hay plata estatal, hay plata nuestra que de todos que pagamos en renta, IVA, anticipo de renta, anticipo de distribución de utilidades, todo ese dinero que podía haber sido destinado. Yo le doy un ejemplo del despilfarro. Celebran y aplauden de pie que el Congreso aprobó 11.000 millones de guaraníes para 6.000 compatriotas de ollas populares. Reitero, 6.000 familias paraguayas van a recibir 11.000 millones de guaraníes para comer en ollas populares por un año, y el gobierno aplaude. Y acá por debajo le aprueban a Petropar 56.000 millones, 5 veces más que daba para alimentar a esas 6.000 familias para sus eventos, catering y personal. Entonces, hermanos, la empatía de la autoridad y de los ministros en campaña es lo que a veces hace que la gente sienta que lo que menos le preocupa a las autoridades es el día a día de nuestras familias. Ahí tenés el caso, Lea, el otro día nos contaba una referente social de una de las ONG que trabaja en la zona del Bañado, Kimberly Samaniego se llama, que estaba en el tema de las ollas populares. Le nombro a ella porque la denuncia hizo esta mujer, ¿verdad? Lo hicimos nosotros, ¿verdad? Y ella lamentó que se tuvieron que movilizar primero frente a la Secretaría Nacional en Emergencia para recibir los insumos para las ollas populares, porque estaban ya en una situación de desesperación, acá nomás, en el Bañado de Asunción. Reciben esos insumos en mal estado y ella nos comparte las fotografías, poroto podrido, fideo estaba todo con moho, la comida en mal estado que les entregan a ellos. Y Rocío Vallejo, la diputada de Patria Querida, expuso hace 2 semanas en el Congreso la ejecución presupuestaria de esa institución a cargo de este ministro Varela. ¿Cómo se llama? Mario Varela. Mario Varela, ministro de Desarrollo Social. Ejecución presupuestaria, estamos mitad de año 0 para destinar a la cuestión de compra de alimentos, 0. Y lo que habían comprado tenían guardado en un depósito. Y ahora en periodo electoral estaban reflotando eso que tenían guardado, lo ponen en un moñito y están repartiendo. Y encima en mal estado. ¿Es candidato a qué? Es increíble, a senadores. Es increíble la caradurez de prácticamente gran parte de las cabezas de este gobierno que hoy se están candidatando otra vez a puestos de liderazgo dentro del país. Realmente no tienen cara para presentarse. El hecho que Velázquez apareció hoy iluminado y finalmente se dio cuenta de que hay que mirar la economía, o sea, ya no sorprende nada. Pero quiero volver un poquito al punto que mencionaba José Luis al respecto de la deuda, ¿verdad? Tenemos que ser súper claros, como dijo José Luis, el tema de la deuda no es necesariamente un problema, ni el nivel de la deuda, incluso a veces el crecimiento no nos preocupa. Lo que sí preocupa es que durante estos 4 años no hubo crecimiento económico, y el crecimiento económico es un indicador de nuestra capacidad de repagar esa deuda. Entonces vos te estás endeudando, como si fuera que quitas un préstamo
y en vez de que suba tu ingreso está cayendo. Entonces, ¿cómo vas a repagar esa deuda? Esa es la parte que preocupa, por un lado. Por otro lado, el uso que se le da a la deuda, porque la deuda cuando se invierte bien genera productividad, competitividad, llegamos mejor a los hospitales, a las escuelas, etcétera. Pero hoy no estamos viendo eso. Entonces, ¿dónde se gastó esa deuda? ¿Dónde está ese dinero? Gran parte de ese dinero fue a pagar gasto corriente. Gran parte de ese dinero fue a pagar los gastos corrientes del Estado. Y eso está mal, ¿verdad? Gran parte del trabajo del gobierno post pandemia, ya en el 2021, era empezar a trabajar en, digamos, teníamos un paciente que estaba en coma y se empezaba a despertar, y esos medicamentos que le inyectamos, ¿qué eran? La tasa baja de la política monetaria, el trabajo del Banco Central, que es su principal objetivo, es controlar la inflación, y por otro lado el déficit, ¿qué es lo que es el déficit? Ambas instituciones hoy están trayendo dinero de afuera, no es lo que produce la economía, están trayendo dinero de afuera, inyectando a este paciente y están generando inflación desde hacia adentro. O sea, ¿en qué se traduce la política fiscal deficitaria y la política monetaria que está, digamos, no están llegando a cumplir con el rol del Banco Central, que es controlar la inflación? Entonces, ¿qué se traduce todo eso? Se traduce en una pérdida importantísima en la capacidad de compra de los paraguayos. Yo estaba haciendo un cálculo y nos dimos cuenta que el ingreso promedio del paraguayo hoy está a nivel de lo que era hace 10 años atrás. Retrocedimos 10 años en capacidad de compra. ¿Y qué es lo que es capacidad de compra? Nuestra calidad de vida. Es decir, en vez de ir para adelante, no nos fuimos 4 años, nos fuimos 10 años atrás. 10 años atrás. Y cuando vos miras la inflación es 11.4% a nivel general. Pero cuando vos miras una familia que tiene 2,5 millones o menos de guaraníes, porque generalmente la gran mayoría de las familias tiene un ingreso menor al salario mínimo, ¿qué es lo que tiene esa familia hoy? Tiene que reducir prácticamente 1/4 de su canasta familiar con relación al año pasado. Y si vos ganás 2.300.000 más o menos y tenés que mantener a tu familia con ese dinero, ¿qué decisiones tenés que tomar para poder sobrevivir ese mes? Tenés que dejar de comprar comida, dejar de movilizarte, encontrar formas alternativas. O sea, básicamente estás en un modo de supervivencia terrible. O sea, no se están dando cuenta realmente del daño increíble que estamos causando al país en términos de indicadores, no solamente indicadores económicos, sino que indicadores sociales. Tremendo es lo que está pasando. En relación a lo que menciona Lea, solamente combustibles. Si yo me posiciono en junio del año pasado, lo que yo cargaba por 100.000 guaraníes, hoy se carga por 50.000, o sea, el equivalente solo a 50.000. 53% subió combustible. Alimentos en junio del año pasado, lo que yo compraba por 100.000, hoy vale 25.000 guaraníes menos. Pero quiero hacer hincapié en lo del combustible. Ocurre que no solamente subió 53%, sino que además vimos en estos días lo que se viralizó. Yo voy a cargar el combustible y ocurre que por cada 10 litros hay picos en los cuales me cargan 8 litros nomás. ¿Por qué? Yo no puedo culparle al privado si el jugador mete en un partido de fútbol, quiere meter el gol con la mano. Yo no le puedo culpar. Para eso está el réfere. Y el réfere es el Estado. Y hoy, luego que mucha gente haya apostado a la candidatura originaria de Mario Abdo, nadie de los que trabaja en el referato del combustible se va y se percata de que se le está robando a la gente. Entonces, el rol regulador del Estado desapareció. ¿Por qué? Por instrucciones políticas, como pasó ahora con el Banco de Fomento. Hay instrucciones que bajan para hacer o dejar de hacer lo que hay que realmente cumplir con las leyes. Y ahí yo le quiero enviar un mensaje a nuestros compatriotas funcionarios del Estado. Ustedes son funcionarios del Estado paraguayo, no del gobierno. Los gobiernos pasan. Ustedes están para cumplir con la gente porque el Estado es de todos. No puede ser
que no puedan ir a controlar los picos de estaciones de servicio en los cuales se le carga a la gente 20 a 30% menos de combustible porque viene una orden de no controlar a nuestros aportantes. Lamento tener que decirles que finalmente la sociedad va a terminar pasando el precio de la inacción que hoy están cumpliendo. Yo quiero ahí simplemente agregar, ¿verdad? Porque realmente si funcionaran las cosas como debieran de funcionar, bueno, estaríamos en otro país, ¿verdad? Pero cuando miramos a los funcionarios públicos, realmente no le podemos culpar a ellos cuando el problema realmente está en el liderazgo. El liderazgo es lo que está fallando hoy. Hay gente muy capaz, pero están realmente sumidos en miedo porque tienen miedo de perder sus cargos, de perder sus espacios, de dejar de hacerle el trabajo que están haciendo. Yo no digo que el 100% de ellas sean excelentes, pero muchísimos funcionarios públicos son gente realmente excelente, preparada, que quiere aportar. Pero si tu jefe te está respirando en el cuello acá y te está dando órdenes, ¿qué te queda a vos? Algunos se retiran, pero otros tienen que pagar sus cuentas, tienen que... entonces yo creo que hay ahí, es difícil, ¿verdad? Sí, al final del día eso es lo que lamentablemente termina pasando. O sea, volviendo nomás al tema, yo siempre decía, en los gobiernos anteriores teníamos, me acuerdo, 5.000 y pico de millones de reserva, una deuda externa creo que era 3.000, 4.000, no sé cuánto era. Decía, si el gobierno fuera inteligente y hubiera buscando 2 o 3 gobiernos atrás, hubiera invertido, o parte de la reserva se hubiera endeudado en generar obras, generar desarrollo que necesitamos, en líneas de transmisión, rutas en serio bien hechas, y queda como un rey. Enseguida la gente siente eso en el bolsillo y no le preocupa de qué color sea, de qué signo sea, sino que se siente bien y va a seguir votando. Y vino esta gente y tiró por tierra toda mi teoría económica, sin ser economista, decir, ¿cómo si metiste 6.000 y pico de millones de dólares en un mercado, por más que haya pandemia, volcanes, Godzilla, lo que vos quieras vas a hacer? Si vos metes 80 y pico % más de deuda, alguna cosa mejor no tiene que estar. Y no está. No hay nada mejor, todo está peor. O sea, desapareció, se vaporizó la plata. Sí. No hay nada, no hay unas capas de asfalto ahí vendidas por el presidente de la República con su empresa y nada más. O sea, yo no entiendo, explícame, doctora, porque no entiendo. ¿Se vaporiza la plata realmente así? No se vaporiza la plata cuando somos honestos, ¿verdad? Pero la corrupción realmente es duro ver lo que está pasando y no es solamente este año, son todos los 4 años de gobierno que han pasado. Durante la pandemia era como una bofetada sobre bofetada lo que se veía de lo que pasaba en Petropar y en otras instituciones, prácticamente todas las instituciones. Yo creo que es grave la situación. Y me parece a mí que no podemos seguir en este formato de gobierno, de alianza entre sectores realmente que no llegan a concordar en lo que son los ejes programáticos de un gobierno. Yo quisiera ver, como se hablaba anteriormente, va a ser demasiado importante conocer los programas de gobierno de los que van a entrar. ¿En qué puntos va a acordar esta concertación, ¿verdad? Sobre cuál es el norte al cual tiene que apuntar Paraguay. Yo dudo muchísimo que lleguen a tener siquiera un programa de gobierno. No he escuchado absolutamente nada más que críticas en contra del presidente Cartes, no sé qué. Empiezan a inventar historias porque finalmente realmente no tienen propuestas concretas que hacer al respecto de hacia dónde llevar este gran barco que es nuestro país. Yo creo que es preocupante esa situación. Y los paraguayos y paraguayas, estoy segura, se dan cuenta de que votar por el modelo de la concertación va a ser simplemente continuar el continuismo de lo que es el modelo actual, el gobierno actual. Qué importante, para ir redondeando, es exponer esto, digo, porque a mí me llama la atención, y hay una explicación, ¿verdad? Ante estos casos de corrupción que se dan en distintas instituciones. Vos hablabas del préstamo de 1.600 millones de dólares, que uno empieza a hurgar un poquitito y hay explicación dónde fue a parar la plata, propiedades que algunos compraron en Punta del Este, en Miami, en otros sitios. O sea, hurgamos un poco y vamos a entender dónde fue a parar la plata. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una prensa hoy anestesiada. Sí. Hay una prensa hoy que mira hace un mes que están con la novela del avión iraní
y dejando de lado, yo no recuerdo, y tengo 30 años en este oficio, una prensa, gran parte del sector de la prensa directamente concentrada en quienes hoy no están en el poder. Están concentrados, digo, en actores políticos o grupos o movimientos políticos que hoy no están en el poder. Y cuando quienes hoy están en el poder están haciendo un festín, un carnaval, el descalabro que hablaba el otro día de la macroeconomía, lo que va a significar para el Paraguay la reconstrucción de eso. Jorge, políticamente hay un viejo adagio que dice que nadie patea a un perro muerto. Y yo lo escuchaba al doctor Efraín Alegre hace poco en una entrevista, y él decía, no me inviten a mí a un debate con Hugo Velázquez, porque Hugo Velázquez ya no corre en estas internas. Acá el contrario es Santiago Peña y todo lo que implica la estructura que rodea a Santiago Peña. Cuando vos me decís, hay una prensa que le perdona todo a Hugo Velázquez, al equipo de Marito, obviamente, y apuntan toda su artillería a la otra carpa, naturalmente es porque ellos manejan los mismos datos que hasta Nicanor al salir de Palacio dijo, fulano no prende, no despega como queremos, entonces ya saben quién es el contrario. Y es respetable, cada uno tiene una postura. Ahora, que ese silencio sea producto de algún tipo de guiño cómplice con auspicios del Estado, a partir de licitaciones, a partir de lo de Sur, a partir de lo que hace Yacyretá, a partir de lo que hace... Ahí sí raya, claro, raya lo ético por lo menos y complica enormemente. Ahora, la pregunta es ¿hasta dónde? Porque hoy esa cultura de la posverdad está muy afectada también por las redes, que te da la posibilidad de contrarrestar o agravar cada uno de los casos. Si era por todo el ataque que se recibía, a lo mejor Nenecho no era intendente hoy. O Calega Laverna tenía que estar enterrado a 100 metros si era por todos los titulares que le daban. 20 años. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar también con pinzas. Yo creo que forma parte del juego político. Nunca he visto una campaña tan virulenta en su momento también con el tema Oviedo-Cuba que terminó lo que terminó y con el doctor Argaña. Y ahora también una campaña virulenta con el tema ANR Nunca Más y ya vimos los resultados. Entonces, hay que entender que por supuesto que afecta, golpea al espíritu de los equipos probablemente, pero yo estoy seguro que si no entienden que el voto colorado es un voto emotivo primero, y segundo, si solamente pretenden denostar y construir algo destruyendo a los demás, y Paraguay ya demostró que no es ese el modelo que queremos, no es el modelo de la grieta entre paraguayos, no es el modelo del ese paraguayo que antes te decía, ni na ni esperanza le iba a ir, te decía. Hoy le preguntaba, ¿Yaico? ¿Por qué? Por ese desánimo producto del pirebaí económico que hoy tenemos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta el tema de que la prensa está muy pro algún sector, pero también no hay que subestimar al soberano, Jorge. Yo estoy seguro que el soberano paraguayo ha demostrado en las elecciones que es un soberano sabio y que lo va a volver a hacer. Y que yo estoy seguro que no puede patear contra su familia. Con estos niveles de endeudamiento, de inflación, de desempleo, de pobreza. El oficialismo en toda la región y en el mundo está destruido, chicos. Fíjense Europa, fíjense la región. ¿Por qué? Por la mala gestión, la corrupción y la pandemia se terminó llevando puesto a todo el oficialismo. Entonces, para mí, la cuestión va a ser el desafío de armar con gente de primera el manejo de la poscrisis. Porque aquí pasamos de una crisis sanitaria a una crisis económica que tiene visos de que malas medidas van a terminar apagando el fuego con combustible. Entonces, primero, detengamos este camión que está viniendo ahí del Cerro Lambaré cargado y no tiene freno. Primero hay que detener y luego retomar el rumbo, porque si seguimos dándole crédito a esta gente desde el Congreso, señores, la economía, alguien va a pagar la cuenta y el costo va a ser mucho más alto en el 2023. Sí. Gracias, José Luis, por tu tiempo, muy amable. A las órdenes, mis respetos a la audiencia y feliz resto de jornada. Lea, seguimos en campaña. Claro que sí. ¿Sí?
¿Ya tenés tu denominación en la lista? 22. 22. 22, doble 2. Bueno, perfecto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Lista 222. Lista 222. Está bien. Más fácil. Bueno, nosotros hacemos una Sí, pausa. señor. A la vuelta vamos a hablar con Daniel Díaz de Vivar de la Cámara Paraguaya de la Construcción. A propósito también ese sector que hace rato tiene el reclamo, ¿cuánto? Casi 400 millones de dólares. Sí, parado, ¿verdad? 37.000 en la calle y otros Así es. Sí, a la vuelta de la pausa ya venimos. Sí. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito de todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Además, te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de la promo más grande del país. Aprovecha, con la compra de cualquier producto también recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y el agasajo o el agasajado sos vos. Escuchá esta súper oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal, 18 cuotas de 208.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 22 y 2 minutos, 24 grados la temperatura en estos momentos en Asunción. Sí. ¿Está bien? Agradable, bien. No soy muy chito, no muy Espera que revienta. Espectacular. ¿Eh? Espectacular todo. Encima después de asado, me dijo. Después de un asadito, yo no sé cómo... Pues, mira la pinta que tiene esto. O sea que es una tentación tenerlo acá enfrente. Y tenés que meterla, ¿no? Lo vamos a probar enseguida. Bueno, vamos a hablar con... Ahí está, mira. Barbaridad, la casita gourmet. ¿Verdad? Sí, Judith. Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo andamos? Saludos a la audiencia. Bien, digamos, ¿verdad? Eso que decía Rodríguez Tornaco, ¿verdad? Recién. ¿Cuántas veces hemos charlado, verdad? En los Varias. últimos, no sé, este año nomás un montón, ¿verdad? Y Sí. a mí me decía un representante, no un representante, un integrante del gremio de ustedes, el sector de la construcción, que desde el gobierno le piden a ustedes que hagan lobby en el Parlamento por el tema de la aprobación de nuevos créditos para supuestamente hacer frente a la deuda que tiene hoy el gobierno, el Estado, casi 400 millones de dólares con tu sector. Y ahí hay dos cuestiones. Por un lado, evidentemente, este gobierno ya no le da la cara para ir al Parlamento a pedir plata, a pedir crédito, ¿verdad? No tiene la cara para hacer eso. Entonces les quiere mandar a ustedes. Eso es así. Les pidió el ministro, alguien les dijo, ustedes hagan lobby, gestionen ustedes, presionen ustedes para así poder pagarles. Mira, realmente a nosotros no nos corresponde hacer esa gestión, ¿verdad? A nosotros el ministro nunca nos pidió que hagamos una gestión en el Parlamento, ¿verdad? Porque realmente en algún momento sí, en años anteriores hemos ido al Parlamento y el Parlamento nos dice, ¿usted para qué viene? Me dice, es lo mío que yo te construya tu casa a vos, voy a pedir un préstamo al banco y yo el constructor me pide al banco que te dé la plata a vos para que me pague a mí. O sea, no, me va a decir el banco, me va a decir, bueno, sos a quién tengo que darte el dinero, ¿verdad? Y nos pasó, ¿verdad? Realmente sí, ya en otros momentos hemos ido a un momento a hablar con las autoridades porque realmente se demoraban, por ejemplo. Pero hoy no tenemos problema tampoco de ir a hablar. Te cuento, hay un crédito que está del 24 o 18 de abril, está de 200 millones, que no se trata. Y otro que entró a mediados de junio, que tampoco se trata, que son para pagar son un crédito programático del BID y del CAF, que son para pago de deuda. Y sí, de repente nosotros no entendemos por qué no se trata. O sea, y si tenemos que ir a hablar con el Parlamento, iremos a hablar con el Parlamento, no tenemos ningún problema tampoco. Porque realmente no entendemos. Vos mirá el orden del día del Parlamento y cualquier cosa aprueban. O sea, mirá por favor el orden del día del Parlamento, las reuniones, y vos tenés cosas que no son nada relevantes, y esto es relevante para la economía. Realmente es mucho la deuda que tenemos hoy. La espalda está sobre nosotros, o sea, la deuda está sobre la espalda de las contratistas, ¿verdad? Por más que la deuda, como dijo recién el economista que se fue, descontamos a todos los bancos. Sí, descontamos una gran parte en los bancos, pero nosotros somos los que tenemos otra vez sobre nosotros. Somos garantes. Somos garantes, Claro. ¿verdad? Nosotros estuvimos reunidos hace más de 15 días, 20 días con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y el ministro de Hacienda nos decía, sí, vamos a remitir, nos falta una coma, nos falta esto. Entonces, de repente no hay espíritu de cuerpo en el gobierno como para poder
solucionar este problema. Ustedes son como, a veces la tabla de salvación, muchas veces, porque si a ustedes se les inyecta dinero y ustedes tienen obras nuevas y nuevos contratos, son los que enseguida se sienten en la economía. La construcción es lo más rápido, que más rápido llega al bolsillo de la gente, lo que más se, digamos, como se dicen siempre, se permea y se distribuye y baja. Pero también son los que enseguida, si no cobran, los primeros que se resienten, los primeros que no pueden cumplir ustedes con su propia gente, o a veces cumplen y se quedan ustedes colgados, y donde enseguida se siente lo que aprieta el bolsillo. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos muchos subsectores con los cuales dependen de la construcción, no es solamente las obras, ¿verdad? O sea, nosotros, el mecánico, el que vende cubierta, batería, que vende aceite, que vende combustible, el fletero, la empanada, el que cocina, el que lava, la obra, o sea, el factor multiplicador en la economía, en la construcción es infinito. O sea, vos cuando querés inyectar en la economía el dinero en el sector de la construcción, vos no ves dónde termina. En cualquier otro sector vos ves, acá empieza y termina acá. En la construcción no sabes dónde termina. Es infinito. Esos son estudios que están hechos, ¿verdad? Por eso es que los países cuando quieren salir de una crisis, que meten en construcción, en infraestructura, ¿verdad? Amén de que a nosotros nos falta luego infraestructura, ¿verdad? Vamos a partir de la base que Paraguay es uno de los países más atrasados en infraestructura. Entonces, ahí es donde nosotros somos los únicos que podemos de repente crear de un golpe 50.000 fuentes de trabajo. ¿Qué otra industria te puede dar de repente que te pueda mover gente para trabajar, para salir de la línea de pobreza? No hay. Va a tardar 6 meses, 1 año, 8 meses. Y nosotros vemos con mucho peligro realmente esto, porque no solamente tenemos un problema de falta de pago, tenemos falta de previsión de obras a corto, mediano y largo plazo, tenemos una inflación altísima, el dinero se está encareciendo y nosotros no podemos controlar eso, ¿verdad? Subió el combustible, vuelve a subir el combustible, la mano de obra sube, los fletes internacionales han subido, entonces no podemos mantener eso. Por lo menos no me pagas, dame más trabajo, ¿verdad? Pero si no me pagas y no me da más trabajo, entonces nosotros estamos preocupados. Ahora, con el nivel de endeudamiento que hoy tiene el país, y ante lo que uno habla con los economistas, es que se hace difícil el repago mismo. No por lo que le contrataban a ustedes ni le pagaban a ustedes, porque sí, obras de infraestructura son las que generan, pero sí en otras cosas en que se mal utilizó el dinero, gasto rígido, por ejemplo. ¿Qué solución se puede plantear desde todo usted cuando dice, gobierno, yo no tengo ya capacidad de endeudarme, no puedo más deber, no tengo más crédito para sacar a tasa baja? Ustedes pueden plantear alguna alternativa, decir, bueno, APP, una de ese tipo de soluciones para que la obra la hagan ustedes a través de algún sistema, lo que hace, por ejemplo, el tema de rutas, pero con digamos, con contrato de arrendamiento, ¿cómo se llama eso? Llave en mano. Llave en mano, o mismo privatización de algún proyecto como la Ruta 2 y 7, buscar soluciones por ese lado. Y sí, hay posibilidades, sí, hay proyectos que están pendientes del Parlamento de aprobación de APP, pero no son muchos tampoco, ¿verdad? Lo que sí peleamos es para que las rutas viejas, las que están cumpliendo su vida útil, sí puedan hacer entrar bajo un mantenimiento, pero entramos en una pelea que tenemos que empezar a cobrar el peaje, tiene que subir el peaje, con 5.000 guaraníes vos no podés mantener la ruta, no tener el tráfico, hay rutas que no tienen el suficiente tráfico, pero tienen ya la vida útil ya vencida, entonces realmente podemos entrar, pero no es la solución tampoco. Nosotros tenemos realmente que aprovechar el endeudamiento de Paraguay, es el 30% del PIB. Nosotros tenemos que endeudarnos con calidad nomás, porque eso reditúa en el PIB. Pasa que nos estamos endeudando en otras cosas. La semana pasada este anuncio que hace el gobierno, las medidas, este paquete económico, entre paréntesis ustedes ni a los premios aparecieron allí. Pero lo que a mí me llamó la atención, y creo que te preguntamos el otro día en la radio, hacían referencia al tema construcción y que esto, supongo yo, que se pueda viviendas, ¿verdad? Y hablaban de la generación de 31.000 nuevos puestos de trabajo, sector de la construcción, obreros. Sí. Y yo digo, pues, ¿cómo se entiende? Si el otro día ustedes manejan el dato, 37.000 en este primer semestre quedaron fuera. Y dijiste que si esto continúa, el número podría repetirse, podríamos llegar a 80.000 lo que va del año. Sí, podríamos duplicar en el segundo semestre la misma cantidad de gente cesante en el sector de la construcción si es que nos reactivamos, no solamente en pago, el pago ya es para una cuenta vieja, es para los nuevos proyectos que hay, varios proyectos que están pendientes de aprobación en el Parlamento, varias obras importantes que están de saneamiento, hay obras de rutas, la continuación de la bioceánica, la Ruta 12, hay varias obras que están pendientes en el Parlamento y sabemos que es un año difícil, un año político, ¿verdad? Pero realmente se le castiga a la gente que necesita llevar el dinero a su casa, ¿verdad?
Lo otro que me decían desde el sector, que no se están licitando obras. Sí. Entonces, y ahí se dan una serie de cuestiones. El próximo gobierno, pues generalmente los gobiernos que asumen desatan cintas y da la sensación de que están haciendo algo mientras se preparan para seguir trabajando, digamos, ¿verdad? Se genera así una expectativa. Yo decía el otro día, pobre de que el que asuma el poder el próximo año. No va a tener absolutamente nada que desatar ninguna cinta porque no se están licitando nuevas obras. Sí, y este año creo que se licitaron 2 o 3 obras nomás, se licitaron este año. Imagínate, estamos ya terminando julio, mediados de julio. Solamente 3 obras se licitaron importantes en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? ¿Y eso y por la falta de aprobación de los créditos, ¿verdad? Hay muchos créditos, hay muchas obras que están pendientes a referéndum, que el Parlamento dé el ok, que se junte. Ahora hay problemas porque hubo elecciones de autoridades, se están conformando las mesas, la semana que viene, esta semana tenía que conformarse, ahora pasamos a esta semana que viene. Estábamos escuchando el otro día el informe del presidente ante el Parlamento. O sea, él parece que estaba en su casa porque no se animó a ir al Parlamento. No sé dónde estaba el presidente, estaba en el Palacio. ¿No? En el rally, no sé. Bueno, él se vanagloria de las obras en materia de infraestructura. De hecho, en parte de su informe hace referencia a, y que siempre repite la cantidad de kilómetros de ruta asfaltada, etcétera, etcétera, que podemos estar de acuerdo, porque este es un país que en infraestructura está todo por hacerse. Pero ¿cómo es que él, el presidente, digo, puede ufanarse de eso, que a lo mejor es real, ¿verdad?, en números, y después la deuda con ustedes? No, mira, realmente no podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Realmente se hizo en los 3.500 kilómetros de ruta. Independiente, mucho de eso se hayan licitado en el gobierno anterior, se fueron terminando, como dijiste, en este gobierno y se contrató. En el 2019 tuvimos un buen año y vamos a desacelerarnos en el 2020 hasta que vino la pandemia. La instrucción era de continuar con las obras, se licitaron un montón de obras para poder llegar a que el desempleo que podía crear los otros rubros, ¿verdad?, el sector de la construcción pueda absorber y pueda seguir trabajando. Se hizo eso, ¿verdad? Y sabíamos que el año 2021 iba a ser un año complicado, ¿verdad? No tanto así como se está aprendiendo, porque estas deudas que estamos hablando vienen más o menos hace un año atrás, ¿verdad? A través de las sesiones de crédito que durarían 6 meses, más tenían que durar, están cumpliendo un año, ¿verdad? Yo no sé, yo te digo, yo no creo que el presidente se haya olvidado la deuda, yo creo que sabe perfectamente lo que debe, ¿verdad? Pero como está un tema en el Parlamento, eso es lo que estamos hablando recién, ¿verdad? Como está en el Parlamento eso, él va a decir, esto ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad del Parlamento, porque realmente es una responsabilidad del Parlamento, o del lobby que tenga que hacer el gobierno en el Parlamento. Ahí sí podemos discutir de repente hasta dónde comienza la responsabilidad de uno y termina la del otro, ¿verdad? Pero ahí en el Parlamento nosotros no entendemos el por qué se están dilatando, cuando todos los gastos que se hacen ya son gastos programados, ya no hay, después se discute la fuente de financiamiento, pero los gastos ya están hechos, no se puede licitar una obra sin que no tenga una aprobación del Parlamento para hacer el gasto. Eso no existe. No existe, contratación no te habilita el código, no hay forma que vos licites una obra si no tenés el gasto, tenés el presupuesto. Después pelear la fuente de financiamiento durante el año, durante el periodo, cómo vas a ir financiando la obra. El otro día nos decía una representante del sector MIPYME, enseguida vamos a hablar con algunos de ellos. Y quiero saber si eso también pasa en el sector de la construcción, ¿verdad? Porque me decía, las medianas se convirtieron en pequeñas, las pequeñas en micro y las que eran micro desaparecieron. En el sector de la construcción están las grandes empresas constructoras que me dicen que de alguna u otra manera tienen colchón un poco para aguantar, pero hay otras que directamente desaparecieron. ¿Es así? ¿O están peleando todavía? Sí. Hay empresas chicas que desaparecieron porque lo estábamos discutiendo la otra vez con un programa. Resulta ser que Jorge, Pipo, todo el mundo se concentró en los últimos 7, 8 años en hacer obras grandes de infraestructura. Y nadie se preocupó por hacer escuelas, nadie se preocupó por hacer vivienda, sistemas de agua potable como había antes, ¿verdad? Todo el mundo está mirando las obras grandes. Entonces, lo discutíamos, la necesidad de tener un Ministerio de Infraestructura en el Paraguay, porque el MEC tiene 8.000 escuelas, de las cuales la mitad no sirve para nada. Tenés que rehacer, pero el MEC no tiene la capacidad de llevar adelante un plan de ejecución de obra. Sin embargo, cuenta con un presupuesto. ¿Cuánta plata tiene el Fondo de la Excelencia, que es para construir infraestructura? ¿Cuántos millones de dólares tiene que no construye ni una escuela? Más de 200 millones de dólares tiene, ¿verdad? Depositados, que es solamente para construir infraestructura en los colegios. ¿Cuánto tienen salud pública para construir hospitales?
y no construye hospitales. O sea, ese es el problema, se le asigna mucho dinero a entidades que no tienen el expertise de manejar. O que duplican la actividad que debería tener un centralizado en un lugar. Y vos sacás los pliegos totalmente amañados. Pasó con las cárceles, ¿te acordás? Las cárceles, cada institución tiene un pliego distinto. Entonces, hay instituciones y secretarías que tienen presupuesto, cero han ejecutado y tienen presupuesto asignado para obras. Sin embargo, hay otro ministerio que le falta el dinero, ¿verdad? Entonces, realmente habría que hacer un mea culpa y decir, realmente démosle a alguien que haga, no sé, puede ser obras públicas o que se cree, no sé. Entonces, el MEC tiene que dedicarse a la educación, no a construir aulas. Le tiene que decir, yo necesito 5.000 aulas, haceme como sea. Yo necesito justicia, cárcel, haceme comisaría. No se puede preocupar de los presos y hacerla, no están hechos para eso. Ese es uno de los puntos de las grandes reformas, Sí. de las reformas pendientes. Siempre se habló, ¿verdad? Que siempre se habló de las reformas, ¿verdad? Este es uno de ellos. Porque, por un lado, si vos juntás todo lo que necesitas invertir en materia de infraestructura, en materia presupuestaria, Sí. incluso el manejo y el control Mucho para más. evitar la corrupción va a ser mucho más controlable, ¿verdad? Más manejable. Y mucho más transparente. Mucho más transparente, pues digo, ¿cuántas UOC hay Claro, que no sirven para eso. que no sirven para nada y están cobrando salario y no pueden sacar una licitación, no pueden sacar, y cuando sacan es un desastre. Este es uno de los temas ahora que estamos en periodo electoral, ¿verdad? Yo digo, de todas estas ofertas electorales, nos pasamos, yo no sé si es culpa nuestra también, ¿verdad? De las preguntas que encaramos con los candidatos, ¿verdad? No sé si a lo mejor podemos hacer una especie de mea culpa, pero yo digo, ¿cuándo vamos a hablar de estas cuestiones? ¿Quién es hoy el proyecto, el candidato que te baja la mesa como una alternativa a esto? No Es una gran alternativa, pero una reforma que hay que propuesta hacer. real, ¿verdad? Una gran reforma que hay que hacer. Este gobierno arrancó así. ¿Te acuerdas la gran reforma que iba a liderar Hugo Velázquez? Era que iba a liderar la gran reforma del Estado. Que No, se pero reformó, también, se o sea, reformó no se absolutamente termina, nada, ¿no? no se termina de encarar cuando no hay interés lo van a encarar, porque es un buen negocio para mucha gente el tema de lo que él dice, o sea, tener 18 UOC o 32 UOC es un buen negocio, que cada uno maneja su chacrita y no es solamente el gobierno, hay el gobierno anterior, era su chacrita, su negocio, da gusto ese ministerio, quiero ese ministerio porque maneja obra, maneja adquisiciones, maneja esto, si vos le sacás todo ese, digamos, ese decorado, todo ese dulce de leche que tiene arriba de ese ministerio, ¿qué hay? Va a decir, a mí también no me interesa tanto este ministerio porque es puro recursos humanos o es puro tal cosa y no está el Para jugo. ir redondeando, Daniel, dijiste, esto está en manos del Parlamento. Sí. Estamos de acuerdo. Pero también dependemos del lobby que pueda hacer el Ejecutivo. Estamos de acuerdo. También Una de estamos las de acuerdo, sí. pocas responsabilidades claramente establecidas en la Constitución Nacional del rol del vicepresidente de la República es la de ser nexo entre el Ejecutivo con el Parlamento. Hace 8 meses que el vicepresidente de la República está en campaña. Entonces, él es el que tendría que estar haciendo el lobby, el nexo, pelear. ¿Por qué? Ahora que está en periodo electoral, eso que dijiste, 37.000 paraguayos, obreros, se quedaron sin trabajo, en la calle están, sin trabajo, porque ustedes están pendientes de la aprobación de un préstamo en el Parlamento. ¿Y quién tiene que hacer el nexo? Tiene que ser el vicepresidente. Esto no es un invento nuestro. Una de las pocas facultades y atribuciones que tiene el vicepresidente de la República para no ser florero es la de ser nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Y ustedes hablaron con el vicepresidente? No hablamos con el vicepresidente. Nosotros hablamos con el ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Estamos constantemente con Hacienda, Obras Públicas, no con el vicepresidente, ¿no? ¿Verdad? Realmente, así que veremos esta semana cómo nosotros ya, el ministro nos comentó que él ya había hecho una gestión en el Parlamento. Están esperando que se conformen las nuevas mesas directivas de las comisiones, ¿verdad? Que quedaron que iba a ser esta semana para poder tratar los créditos, ¿verdad? Así que, y además te voy a decir una cosa, mira, ponerle que todo vaya viento en popa, eso se aprueba ahora, fin de julio. En 3 meses ese dinero llega al final Paraguay. No, es inmediato. Claro. Entonces, en Sí, 90 claro, días, estamos claro. a fin de noviembre ya, o sea, a mitad de noviembre vamos a estar, que ese dinero esté ingresando. Y mientras tanto, Y la tasa sigue subiendo y el interés sigue corriendo. al doble. Porcentualmente, ¿cuántos proyectos se licitaron en este gobierno versus el anterior, por ejemplo? Así lo más reciente. No, ¿cómo? En porcentaje. ¿Cuántas de las obras que ustedes ejecutaron son de iniciadas en el gobierno anterior y cuántas son de este gobierno, más o menos? No, y hay muchísimas obras, muchísimas. Muchísimas obras. No te puedo decir, pero 80, 20%.
Así es. Pero no cobraron todavía. No, no cobramos la útil. La mayoría son las que son con fondos locales, ¿verdad? Las que fueron realmente las que se atrasaron los cobros, porque viste que hubo en el año 2020 se redistribuyeron rubros de los ministerios para salud pública. Y ahí comenzó a venir el descalce financiero de obras públicas especialmente, ¿verdad? Y nunca volvió ese dinero a obras públicas. Estuvieron a punto de usar para el tema del subsidio al combustible, Al combustible, sí, Estaba a un paso de que eso, armamos un desastre, porque nos hace crédito del CAF de 100 millones para el combustible, que armamos un desastre porque ya eso iba a ser el colmo ahora. Dale, Daniel. Bueno, gracias por tu tiempo, muy amable. Igualmente, cualquier son las órdenes. Hacemos una pausa, ya venimos. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande, regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Además, le triplicamos sus chances para ser uno de los ganadores de la promo más grande del país. Aprovecha con la compra de cualquier producto, también recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y el agasajado sos vos. Escuchaste super oferta, la ropa LG de 9 kilos, carga superior, cuota normal, 18 cuotas de 239.000. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con el aditivo creado exclusivamente por Shell, que recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpiándolo y eliminando los depósitos acumulados. Sentite insuperable cargando Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Seguimos en Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 y 26, 24 grados la temperatura. 22 y 26. 21 dije yo. 21, no, así que he grabado ahora. No, espera. ¿Qué puedo hacer en vivo para que no parezca que he grabado? ¿Qué puedo hacer? No sé, la temperatura 22 y 26, son 27 ya casi. 21 dije yo, ¿verdad? Bueno, el retale después. Mañana va a llover, no sé. Mañana es lunes. Meteorología marca lluvia mañana. Bueno, está con nosotros Augusto Insfrán, presidente de Asobar. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? Buenas noches de la audiencia. Bueno, este anuncio que hizo el gobierno, hoy decidimos hablar tema económico, ¿verdad? Más allá de las cuestiones políticas, las peleas políticas, que etcétera. No pagan cuenta. Que no pagan la cuenta. Que se parece, claro, eso no pagan. Sí. Este es el tema que nos afecta en el día a día, ¿verdad? Ustedes, tu sector, sintieron en algún momento, ya con el tema de la pandemia, ahora de vuelta, cuando hablan de la necesidad de la reactivación económica, una ayuda específica, ustedes, tu sector, Asobar, por parte del gobierno? Y realmente son anuncios que el gobierno da para el gobierno, para salvarse y para salvar su imagen. Pero nunca llegó, o sea, si llega a un 10%, un 15% como mucho, todo tipo de ayuda, ¿verdad? Y con muchas complicaciones, tipo las refinanciaciones de electricidad, de pago de la SAP, siempre tenés complicaciones que a la larga inclusive terminás pagando todo el contado, ¿verdad? Pero con nosotros siempre fue salvar ellos su imagen y darnos un paño frío para que nosotros también nos calmemos y continuemos. Pero si van a tomarnos en serio realmente, deberían escucharnos un poco más, ¿verdad? Y deberían acercarse más a la realidad que nosotros tenemos en el día a día. O sea, ellos no tienen idea de lo que nosotros pasamos el día a día. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en ustedes? Y ahora con el tema de la suba de salario mínimo, por ejemplo. O sea, yo te hablan de un salario mínimo, ¿verdad? Que no se refleja al salario mínimo que nosotros tenemos que manejar a la noche. ¿Por qué? Porque a un empleado que vos le vas a pagar el salario mínimo está ganando menos que un cuidacoche, menos que un tipo que está en el semáforo. O sea que nuestro salario mínimo realmente no es ese. Y aparte, otra vez que por ley tenemos el 30% nocturno, ¿verdad? Pero para conseguir una buena mano de obra, hoy día, vos no conseguís con el salario mínimo. Claro. ¿Por qué? Porque realmente se compara con lo que uno gana en el mercado. Y un tipo que está trabajando por día 2, 3 horas, que es lo que espera para que lleguen los vehículos, y llegar ya a juntar más que un jornal diario, no tiene sentido, ¿entendés? Entonces, realmente los salarios mínimos rodean los 2.800.000, 3 millones, para que pueda tener un personal más o menos calificado. Está también con nosotros Guillermina Imlas, presidenta de ASOMIPYMES. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien, Guillermina, Sí. usted, después de esta crisis, a partir de la pandemia,
realmente pueden decir que le salvaron las medidas del gobierno o le salvó la divina providencia y el laburo? Estamos rezando todos los días, ¿verdad? Para salvarnos. Eso es lo que hacemos. No llega nada. Es puro propaganda, vamos a decir, ¿verdad? Porque no llega, yo estoy liderando un poco la parte de lo que es industria de MIPYMES, ¿verdad? Son microindustria de confecciones, calzados, carpintería, pero no le llega a nadie, obviamente, todo el mundo tiene que estar haciendo un esfuerzo para sobrevivir, porque no se gana nada. Nada. Se empata. Vos dijiste se empata y no es negocio, no es empatar, creo que dijo alguien. Sí. Si empatás, tenés que estar feliz. No, acá es para sobrevivir, para darle de comer a esa persona que está trabajando contigo, que tenés que darle un salario, tenés que pagarle el IPS y vos, ¿verdad? Porque vos estás con tu familia en esa empresa. Entonces, es solamente para sobrevivir. Y no alcanza. Lo que ellos dicen es mentira, porque si fuera cierto, hubiéramos tenido créditos blandos en los bancos, ¿eh? Y no existe el crédito blanco. Vos te vas a hacer un préstamo, no sé, 10, 20 millones de guaraníes, 36 cuotas, o 5 años si te dan, es mucho. Debería ser 10 a 20 años si querés hacer una inversión. Pero eso no existe en este país. Ahora si vas a comprar un auto, ahí sí. Al día siguiente te llama y te hace 60 cuotas. Pero para hacer una máquina, no. Entonces, no existe tampoco eso. Las MIPYMES tienen una ley, ¿verdad? La 4454, creo que una ley que se hizo hace 10 años. Pero en los papeles está todo excelente, pero la verdad es otra. La verdad es otra. No tenemos políticas públicas, las MIPYMES. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando con la Federación Paraguaya de MIPYMES para ver si podemos ir cambiando esto con el tiempo, porque 94% de la economía de nuestro país, MIPYMES, pero resulta que nosotros no tenemos acceso a nada. Los más olvidados somos nosotros. ¿El FOGAPI usted? No. Nadie, casi nadie. FOGAPI Anecdótico, ¿quién accedió? Exactamente. Son los amigos o los que tienen esa calificación buena en el banco, ¿verdad? Que siempre lo sacó bien. Eso tuvieron acceso. Pero los que están debiendo mucho, obviamente, por tu calificación vos ya no entras. Entonces, refinanciación, como decía hace un ratito. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? Volver otra vez a los usureros que te cobran 100%, pero te da vivir, ¿verdad? Te da la posibilidad de vivir, pero en el banco no. Y los bancos privados sí que sabes luego, ellos son privados, nadie le puede exigir lo que tiene que hacer. Y acá tenemos solamente 2 bancos estatales, el Banco de Fomento y Crédito Agrícola. No va a poder para todo el país esos 2 bancos. No, pues de hecho estaba el dinero, porque no se dio el dinero, ya que había, se está el ejecutó el dinero. 20%, quiere decir que está el dinero disponible ahí, sí, y no se dio. No se dio. Aunque sea, eso hubieran dado. Digo. Así mismo. Después se creó un producto fideicomiso, que era para los que tenían calificación mala, los que debían por todos lados. No. Resulta que los mismos requisitos para sacar ese crédito es un bibliorato. Entonces, ¿dónde estamos? Volvemos a dar lo mismo de FOGAPI. Y así. Usted, Augusto, recibía en tu gremio, digo, Asobar, uno te dice, yo accedía a esta línea de crédito del Banco Nacional de Fomento, parte de esos 1.600 millones de dólares, famosos préstamos. Yo hasta ahora, ¿vos escuchaste a alguien que allá? Yo conozco un caso. Yo no conozco ni un caso. Y conozco 200 señores, uno conozco. Pero no conozco yo un caso. No hay, ¿verdad? No, sí conozco casos de gente que metió su carpeta, metió, llenó y a la larga decir, no, nomás otra vez, ¿verdad? Claro. Inclusive te encontrás en el camino con gente que te pide comisiones, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, En esta comisión no creo, eso no va a pasar, no. Eso no creo que pase. Para sacar un préstamo en Fomento, por favor. Es así funciona. ¿Cómo van a hacer, Augusto? Vos a fin de mes tenés hoy, porque voy a decir, el aumento salarial fue, ¿cuánto? ¿El 10% fue? 11,4. Pero las cargas sociales suben también, o sea que te subió un empleado que te salía 2.800, 2.600, un sueldo mínimo, con todas las cargas te subía 3 y pico. Por 10 empleados te subió 8 empleados más. Sí. ¿Cómo haces para, de dónde sale cuando vos decís, dice, empatamos? Sí. Ahí ya perdés 1-0. A 4 millones más o menos asciende lo costo. que te sale un personal nocturno. claro, Porque sí. vos tenés el 30% y eso se traduce otra vez, o sea, se traslada a IPS. Y bueno, o sea, no. Y tenés que hacer más. Nosotros tuvimos que subir que es lo que salió en las noticias, ¿verdad? Que tuvimos que elevar el precio, ¿verdad? Pero es
O sea, Y la tenés gente que tampoco hacer- tiene, o sea, gasta menos. Gasta menos. Y es complicado realmente, porque si te sube un producto, bueno, listo, te sube la cerveza, vos sabés que te sube tanto por ciento y subí tanto por ciento y estás siempre equilibrando, ¿verdad? Pero cuando te sube la mano de obra, ahí tenés que hacer otro tipo de maniobra porque no es tan directo, ¿entendés? O sea, vos no tenés, el producto vos no vendés, está ahí, sigue, no volvés a comprar. Pero la mano de obra, si vos no vendés, igual tenés que pagar. O sea, es algo que siempre tenés que estar pagando. Entonces es mucho más complicado. Si te sube un producto no hay problema, ¿verdad? Subí un poco más y ya está, pero cuando una mano de obra te sube no es tan fácil, ¿verdad? Guillermina, cuando el otro día alguien del sector también de ustedes me decía, las medianas que se convierten en pequeñas, las pequeñas en micro y otras que desaparecen. Sí. ¿Ustedes tienen Sí, estadísticas? sí. ¿En qué sector, por ejemplo? En nuestro gremio, por lo menos, Sí. ¿verdad? Que tenemos 300 socios, que son industrias. Antes de la pandemia eran ya medianas empresas, ¿verdad? Estaban trabajando bien, pero después con la pandemia bajó a pequeño otra vez, porque el viceministerio pues tiene una categorización, ¿verdad? Que son micro, pequeñas y medianas. Y tenés un porcentaje de facturación que si vos mantenés eso, sos pequeña. Y con la pandemia, obviamente, lo que eran pequeñas, bajamos todito otra vez a lo que es micro, ¿verdad? En nuestra facturación. Y tenemos que son las industrias de confecciones, de calzados, software, industria gráfica. Todos ellos lo que estaban ya para pasar ya de pequeño a mediano, se quedaron todo otra vez en micro y pequeño. Antes decía, yo estaba facturando tanto y ahora soy una micro otra vez. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y con las micro qué pasó? ¿Se fueron? Las micros se quedaron, viste que yo una microempresa factura, puede tener hasta 10 empleados y facturar hasta 700 millones al año, ¿verdad? Pero eso no existe. Eso ya para mí es pequeño o mediano. El micro verdaderamente factura 20 millones mensuales, 30. ¿Por qué? Porque una industria de confecciones que te está haciendo uniforme para empresas, ¿verdad? Uniforme. ¿Cuánto? 6 empleados tenés vos y yo te voy a hacer para esas 6 personas, ¿verdad? Y ese nomás es mi facturación este mes. Me das para salvar esto, aquello, no me sobró nada, pero me diste la oportunidad de trabajar y pagar un poquitito algo, ¿verdad? Y ese es lo mismo calzados, porque un calzadista no te va a hacer 100 pares de zapatos en un mes. Claro. No va a ser, máximo te va a hacer 10, 2 por semana te va a hacer, ¿verdad? Y ese es el micro, ese es el que mueve la economía, no el que hace 100 pares. Si vos compras 2 pares de zapatos, esa plata ya yo junto me voy y compro otra materia prima. Ese es el que mueve todo. Y estamos hablando de todas las industrias. Industria y servicios, obviamente, nosotros también tenemos servicios y comercio, porque va de la mano, ¿verdad? Industria y servicios, porque vos producís y tenés que vender. ¿Cómo le afecta a usted, por ejemplo, el contrabando con la Argentina, estos precios de la Argentina? ¿Les mata? Y los que trabajan en negro también. Porque mira, nosotros tenemos que pagar IPS, tenés que facturar, tenés que hacer todo y el otro que está a tu lado no hace nada. Entonces, obviamente, tiene más gente y está vendiendo más. Pero, en fin, tenemos, por suerte, gente que por lo menos echa de ver y dice, bueno, estas empresas son formales y vamos a comprar de ellos, ¿verdad? Esa es la concientización que nosotros tenemos que hacer. Claro. Que la gente compre esas empresas. Augusto, ¿ustedes sienten en tu gremio, en tu rubro, el tema cuando dicen lo del consumo y que la plata no alcanza? Te pongo el ejemplo, el que iba a tu local, a Roqueros, que pedía una hamburguesa, ahora pide tu empanada, que bueno, que es una delicia, me dicen, por cierto, o el que tomaba antes una determinada bebida, hoy toma algo más popular, digamos. ¿Sienten ustedes eso? Sentimos en el sentido de que una persona que en la semana iba 2 a 3 veces por semana, hoy día se va una vez. Y el que se quedaba de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, hoy día a las 2 tiene que irse a su casa porque ya se le acabó el combustible. ¿verdad? El combustible. Claro. Y bueno, y es así, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. El ocio pues lo primero que vos cortás, ¿verdad? ¿Ustedes se fueron a cero en un momento? En Sí, 2020, ¿y a cuánto volvieron a retomar antes, 2019, 2020 a cero? Y cuando retomaron en el pico, ¿cuánto volvieron? ¿Nunca llegaron al 100 otra vez? No. Al 100% De lo del 2019, sí, al nivel del 2019 otra vez. Sí, vamos a decir que
que ahora estamos casi, o sea, no al 100%, ¿verdad? Pero se siente ya que tenés un 20% menos, un 30% menos de venta, ¿verdad? Con respecto al 2019. O sea que se llegó otra, no se recuperó del todo todavía. Y cuando se recupera del todo, vieron otra vez los golpes. No, y es ya con el golpe. O sea, no llegamos a recuperarnos del todo. Hoy no se recuperaron todavía. No. Por eso Estamos que dijiste, al 70%. 70%. El sector, tu rubro, la noche, digamos, ¿verdad? El 70%. Sí, pero hay algunos que la afectan, o sea, realmente, o sea, hay otros que la afectan mucho más. Hay mucho. ¿Tenés el número de cuántos se cerraron de tu gremio en el 2020 con la pandemia y cuántos se reabrieron de esos? Estamos hablando de 40% de bares que se cerraron. ¿Y no reabrieron? No reabrieron. ¿Cuánta Ahora, gente es eso? Hay otro tema también complicado que es cómo está el terreno económico en el país y cómo está la situación para emprender, ¿verdad? A mí me da una pena ver muchos jóvenes con muchas ganas que se estrellan, le abren un local, le dura 6 meses y tienen que volver a cerrarlo, ¿verdad? Hoy día el clima no está para hacer nuevas inversiones en lo que ya estamos y para emprender un proyecto nuevo, lo que quieren entrar en esto. Se achicó la torta. Se achicó la torta. Entonces, realmente es complicado. Y otra cosa que nos afecta mucho también es el tema del control, ¿verdad? Así como al contrabando le afecta a las industrias, a nosotros nos afecta muchísimo la informalidad. Claro, ¿Qué es lo que, espera un poco, sobre el punto nomás, perdón. ¿Control de qué? Control de los locales. Realmente quiénes son los que están cumpliendo y los que no, ¿verdad? Hay locales que abren sin la habilitación correspondiente. Sin habilitación, sin pagar los sueldos como corresponde. Como corresponde. IPS a sus empleados. Claro, todo eso. Y ni que decir, empiezan a surgir las fiestas esporádicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a vos abrir un local realmente te cuesta, o sea, es un compromiso muy grande ya el que tenés. Sin embargo, si vos estás haciendo una fiesta esporádica, armás la fiesta, cerrás la puerta y te vas otra vez, ¿verdad? Y vas alquilando locales diferentes. Porque los bares hoy día, vamos a hablar, o sea, los bares hoy día son las discotecas casi de antes, ¿verdad? O sea, son los lugares donde uno come, toma y baila. Doña Guillermina, ahí el tema de la gente que compra, ustedes fabrican industria, ¿verdad? Sí. Comprar la máquina, invertir, hacer todo eso que ustedes hacen, poner, como decía, en blanco, facturar en blanco. ¿Cuánta gente tuvo que cerrar? También la misma pregunta. ¿Y cuánta gente volvió a hacer eso o se fue a la informalidad? ¿Cuánto se perdió de lo que tenían antes? Y mira, de nuestros asociados que yo te puedo hablar, ¿verdad? No se cerraron totalmente, se ayornaron. Vieron qué posibilidad había de hacer algunas cosas y hicieron otras cosas que venían haciendo. Tenía una empresa socia que hacía chocolates en blister, ¿verdad? Y ese en época de pandemia hizo alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero de lujo le vino eso y siguió trabajando. Y gente así que de confecciones, camisas, empezaron a hacer tapabocas. ¿Qué funcionó ese tema de empezar a darle a las pymes? Porque se habló en un momento dado, se le iba a las pymes, vamos a comprarle directamente a ellos los tapabocas en su momento. Ya se terminó eso, ¿verdad? Pero terminó ese. ¿Cómo quedan así? Porque tampoco la gente tiene plata para comprar otra cosa. Sí. No, y te digo que acá nosotros necesitamos políticas públicas. ¿Por qué? Porque el mayor comprador del Estado no es las MIPYMES. 8,5 de las MIPYMES son proveedores del Estado. 8,5 de los 94% que están en el país. Imagínate. Y eso no puede ser. Ahora se hizo una ley y se está trabajando sobre eso. Si eso llega a ocurrir, a que tengamos que nosotros proveerle al Estado, ahí va a haber flujo de caja. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber los pagos a 30 días, no a 60, 90 y 180 días, porque ahí le funde a la empresa. Muchísimas empresas se han quebrado por culpa de eso porque no tenían espalda para aguantar. Entonces se cerraron. Y eso podría ser una salida, por ejemplo. El Estado es el mayor comprador que existe y compra de todo. Ahí pues está eso que hablábamos siempre, que está todavía pendiente la aprobación de la modificación de esta ley, la 2051 de insumos y compras públicas, que en teoría era darle una mano
a las MIPYMES, ¿verdad? MIPYMES. Porque hoy hay una concentración de las grandes empresas que compran del Estado. Mismo lo que hablamos la semana pasada, la merienda escolar, un negocio Sí. de 400 millones de dólares. 200 por año, Sí. daba ese dato Pablo Sey, 200 por año y son 7 empresas las que llevan. Imagínate si Ahí en, está, en el barrio ahí la está. escuela se alimentara de los bares de la despensa Sí. o de los comedores del barrio y no de una mega empresa que trae no sé de dónde. Y sobre todo, tenemos 17 departamentos. Imagínate que una empresa es para todo. Eso, ¿cómo puede ser eso? Claro. Debería ser pues en cada departamento tener En cada alguien. ciudad, en cada barrio, en cada escuela, ciudad, ¿no? exactamente. Eso es lo que yo siempre digo. Nosotros nos aglomeramos todo acá en Asunción, acá todo. ¿Y qué pasa a la gente del interior? Sufren más que nosotros, porque ahí sí que no circula lo del efectivo. Acá nosotros por lo menos estamos haciendo malabarismo, ¿verdad? Para poder tener un poco de plata. Pero ellos allá, que el gobernador no sabe lo que es una MIPYMES. El intendente menos. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar de ellos? Deberían ser ellos los primeros, decía, concentrarse, saber cómo funciona y tener en cada municipio una oficina nomás para que le atienda a las MIPYMES. Eso nomás tenía que hacer, pero ninguno. Todo tenés que venir acá a Asunción para tener una simple información de cómo tenés que hacer para tu planilla de IPS, para esto. No hay nada fuera de Asunción. Hay una cuestión, perdón que plantee algo así un poco más profundo, porque hablamos el otro día con un psicólogo. Cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que cortas? El ocio, ¿verdad? Eso que vos dijiste. Sí. Si anteriormente yo me iba a tu local 3 veces por semana, hoy me voy una vez. Ya no me voy 3, ¿verdad? Y si yo corto el ocio, eso repercute en mi salud. Vos laburás todos los días, necesitas en algún momento salir a la noche, por lo menos, ir a charlar con tus amigos, ¿verdad? Claro. Entonces eso repercute otra vez en la sociedad, ¿verdad? En cuanto a la salud mental, que es algo que no le damos mucha pelota, por cierto, acá nosotros, ¿verdad? La salud mental. Y vos decías esto, Augusto, ¿verdad? Como la noche pues es otras cosas manejar, ministro. Vos ya tenés cuántos años con más de 10 años, ¿verdad? Hoy cumplimos 14 años. De 14 años, ¿verdad? 14 años. Y no es fácil sobrevivir 14 años en ese rubro, ¿verdad? Porque yo conozco pues, una cantidad de amigos que probaron, tantearon, cerraron, no funcionó. Ahora con el tema de la pandemia, que dijiste 40% cerraron, nunca más abrieron. No es fácil la noche. No es fácil. Y sobre lo que decís también, te quiero contar una experiencia de lo que me pasó en una de las reuniones con el gobierno, ¿verdad? Que un alto funcionario del Estado viene y me dice, no vayas más a decir que vos sos de los bares, decís nomás que sos gastronómico, porque a los bares se le ve mal. ¿Por qué se nos va a ver mal? O sea, y ahí me quedé así, si esto es funcionario, viene a decirme esto, quiere decir que estamos en el horno, ¿verdad? Imagínate ese el concepto, no miden el impacto económico que claro. tiene la gente que trabaja en eso. Así mismo, o sea, si ya tienen ese concepto de nosotros, ¿qué puedes esperar que el gobierno te va a ayudar en algo, verdad? Por eso es lo que yo digo, no es que el gobierno se equivoca con nosotros, el gobierno directamente no nos toma en cuenta. Les ignora. Porque si se equivoca, Ni por lo siquiera menos te quiere quiere llamar- decir que está tratando de hacer algo, ¿verdad? Pero ni siquiera te quieren llamar por tu nombre. No, O sea, nada. O sea, no, ustedes no existen, ¿entendés? Así es, pero ¿y es que para controlarnos en la boca de pandemia te ponían 12 patrulleras enfrente y yo tengo grabado, ¿verdad? Eso sí te controlan, ¿verdad? Pero a la hora de realmente incentivarte y ayudarte para que vos sigas sosteniendo esos empleos que vos generaste, ¿verdad? Con mucho sacrificio, no, directamente no. ¿Cumpliste con este? Sí, ¿cumpliste con este? No, así estamos. ¿Verdad? No es, el gobierno nunca te va a decir, o sea, es el típico jefe que te dice, hiciste, no hiciste, no es, tenés que hacer así, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a salir adelante. No funciona, cerrar y... Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta, Guillermina, ¿cuál es el escenario ideal para ustedes? ¿Qué es lo que se tiene que dar? ¿Qué es lo que piden? Estos anuncios rimbombantes, como decía Augusto, el anuncio solamente para ellos, ¿verdad? Para limpiar la imagen de que están preocupados, pero en la práctica, porque hemos hablado, ustedes que son representantes de esos sectores, hablamos del sector de la construcción, no hay resultados, caso. no baja, no aterriza, ¿verdad? A la Así vuelta a la es. pausa hablamos de eso, ya venimos. Excelente. Señor, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Bueno, último bloque en Cara o Cruz. Guillermina, ¿cuál es eso que te preguntaba, el escenario ideal acá para
Para que para se las sienta, MIPYMES. para las MIPYMES, ¿verdad? Sí. Para que se sienta un poco esta intención de reactivar la economía y ustedes que no estén en esta situación de desesperación hoy. Exacto. Y mira, nosotros, créditos blandos, le decimos nosotros, ¿verdad? Pero no a 5 años, a 10 años, 15 años y 20 años. El Banco de Fomento debería de fomentar eso, ¿verdad? Pero su nombre no le ampara mucho al Banco de Fomento. Necesitamos que los créditos, que no se le mida a las microempresas como una empresa pequeña, mediana y grande. Pero el Banco Central tiene sus requisitos y para todos los bancos por igual. Entonces, obviamente el Banco Central tampoco, digo, el Banco de Fomento o cualquier otro banco no puede hacer nada porque el Banco Central tiene sus reglamentos. Entonces, no pueden hacer eso. Entonces, tiene que cambiar la carta orgánica, la ley, qué sé yo, pero algo tiene que cambiar ahí. Nos tienen que tener en cuenta el tema del IPS. Tiene que bajar el porcentaje para las micros y pequeñas. No puede ser 25% todos. Nosotros deberíamos pagar 15 más o menos. Porque ¿para qué vos querés un seguro de IPS de 18 a 27 años si no te vas a jubilar? Ni te vas a enfermar porque sos joven. Nadie se enferma así nomás que está trabajando, ¿verdad? Entonces estamos pagando de balde esa parte. Debería decir, no, mira, vos vas a pagar tanto y vas a tener todo lo básico de los análisis, por decir, ¿verdad? Y si querés más, paga más después. Pero ese porcentaje tiene que bajar para que nosotros podamos subsistir en el tiempo. Ahora no podemos ser competitivos con ese monto que ellos nos ponen, ¿verdad? No se puede, tiene que bajar IPS también. Y obviamente el tema de ser proveedor del Estado nos tiene que dar esa chance de ser proveedor del Estado. Esa prioridad. Esa prioridad, que las MIPYMES, que si vos tenés una venta al Estado de 20, 30 millones, nosotros no hablamos de millones de dólares. Hasta 50 millones nomás yo te digo, ¿y cómo se va a mover el flujo de caja? Porque se va a mover eso, que nos pague ahí de caja chica y de ahí se va a mover lo que es el flujo de caja y se va a mover lo que es la economía de las MIPYMES. ¿En tu asociación están, me dijiste, qué rubro? De todas las industrias, industria, servicios y comercio. Tenemos también bares, restaurantes que están también con nosotros, ¿verdad? Y todo de esa forma pensamos nosotros, porque ahora es una traba. Todo es traba, es trampa. Y nosotros no podemos seguir trabajando de esta forma. Tiene que haber una diferenciación entre las micros y pequeñas. Paraguay creció, hay muchos más empresarios que antes. Acuérdate que todas las leyes se hizo para empresas grandes. Siempre. Nunca se cambió eso. No, ya es hora, hay que cambiar. Queremos fomentar la economía, queremos que esto se mueva. Pues esa es la salida para nosotros. Tener esa posibilidad de tener los créditos, que me dé la posibilidad. Tu flujo de caja, te dice 3, 4 años atrás, ¿cuál es tu flujo de caja? Bueno, ahora con el tema de la pandemia, obviamente tenés 2 años ahí que casi no hay flujo de caja. Entonces eso ahora repercute para darte un crédito. ¿Y cómo vas a hacer si no pudiste vender nada? Usted tiene, el Estado no existe para usted, solamente para pagar existe el Estado. O sea, ¿qué podría hacer, no te digo ya este gobierno, el próximo gobierno, decir, cómo yo le ayudo al negocio de la noche, el bar, la discoteca, el restaurante, cómo yo puedo ayudarle a que se desarrolle más, genere más? Porque ¿qué va a querer un gobierno? Generar fuente de trabajo es lo urgente, ¿verdad? Sí, sí. Y ustedes son los que pueden generar inmediatamente fuente de trabajo. ¿Qué es lo que pueden hacer desde el gobierno? Si realmente el gobierno que venga, necesitamos que tenga que tenga creatividad para crear políticas públicas que realmente hagan que desarrollemos nuestros nuevos emprendimientos y que realmente se maneje mejor los emprendimientos que ya están desarrollados hace tiempo, ¿verdad? Pero también necesitamos ajustar algunos costos de las noches, ¿verdad? Que hacen a la noche, que si bien son derechos adquiridos de los empleados con el 30%, hay cosas que se pueden bajar, ¿verdad? Acordate que a nosotros, por entrada, nos comisiona Municipalidad, SGP, APA, Hacienda, o sea, tenemos muchísimos impuestos que pagar nosotros. Para el poco acompañamiento del Estado que tenemos, algo tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, por poco, digamos, la poca evolución que hay de eso. Totalmente. No hay seguridad, la seguridad privada otra ustedes, o sea... Y eso que nosotros generamos seguridad en la noche. O sea, nosotros generamos movimiento en la noche, ayudamos a la seguridad nocturna, ¿verdad? Claro. Y necesitamos mayor acompañamiento del gobierno, que realmente que trabajemos juntos y que realmente nos den nuestro lugar.
¿Cuántos empleados tenés vos, por ejemplo? ¿Cuántos lugares tenés vos? ¿Cuántos trabajos generás vos con un local? Directamente 25 puestos de trabajo. Y también ayudamos mucho a la cultura porque tenemos show en vivo 2 veces por semana que hace que en los bares se genere el movimiento para los grupos nacionales. Claro, está importante. Que mucho todavía nos falta, ¿verdad? Esto que estabas mencionando, Guillermina. Ahora nomás que estamos en periodo electoral, ¿verdad? Tantas ofertas. Está la candidato, ¿verdad? Sí. Muchas cosas lindas vamos a escuchar ahora. Sí, está la candidato, pues ahí la propuesta. Pero ni ¿verdad? siquiera escuchar la propuesta de Así usted. es. Yo imagino que ustedes no escuchan la propuesta. Usted puede ser que escuchen alguna propuesta Sí. más, vende humo, pero ustedes ni siquiera están, ¿cómo decir? Ni en cuenta. No entramos dentro de su... No están en el mapa. en el mapa. Pero aparte ustedes también, digo yo, el día a día que viven, ¿verdad? Vos estás concentrado en tu laburo y lo mismo con ustedes en su gremio, ¿verdad? Claro, yo soy empresaria, yo tengo industria gráfica Sí. también y estabas tan concentrado en tu trabajo que vos no te preocupas. Eso un día es generar salario y generar para pagar el IVA y para pagar la IPS. Eso es lo que vos fin de mes tenés que tener, ¿verdad? Y te olvidás de las propuestas, pero este es el momento en que ellos podían hacer este tipo de pedido que nosotros le estamos haciendo, tener en cuenta qué es lo que falta acá. Voluntad política nomás, porque yo cuando quieren cambiar una ley, o sea, en 24 horas lo hacen. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? IPS. IPS, imagínate, 80% se queja de IPS. 2% nomás lo que se les atiende bien. Todo el mundo se queja y quieren más gente en IPS. ¿Para qué? Si ni siquiera remedio tienen. Augusto, gracias por tu tiempo. Seguimos Gracias, en contacto. Jorge. Gracias, Pipo. Gracias a la audiencia. Guillermina, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. No, Pipo. señor. Hasta mañana. Mañana en Radio 1 estamos desde 7:30. Por supuesto, yo estoy 7:30. Mi esposa se suma a las 9 como todos los días. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.